Ahora con el secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado. Álvaro, gracias por atendernos. Buenas noches, Gabriel. Un saludo a la audiencia y gracias por hacer un programa especial por este tema. Bueno, gracias a vos por la mano que nos diste. Álvaro, por un lado está toda esta exhortación del gobierno, grave exhortación, grave advertencia, pero por otro lado se vio que en los últimos días se había aflojado un poco la mano con respecto al aislamiento social, se vio más gente en la calle y no sé si tiene que ver con esto de que mucha gente está convencida de que es esto, son estos pocos casos, tenemos pocos casos en CTI, tenemos 6 muertos, que no digo que sea poco, es dramático, ¿no? Pero digamos, uno mira las cifras de otros países. ¿Esto es esto para ustedes lo que va a ocurrir? ¿Se va a extender esto o es la calma que precede a la tormenta? La verdad que es muy buena pregunta porque marca cuál es el mensaje que queremos dar. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto dura este proceso? No sabemos. Lo que sí sabemos es que si la gente hace lo que tiene que hacer y es responsable, con responsabilidad social personal, consigo mismo, con sus seres queridos, con sus vecinos, con la sociedad, esto va a durar menos. Porque como en realidad no tenemos forma de curarlo, más allá de los síntomas asociados a la infección por coronavirus y muchas veces problematizado con enfermedades predisponentes como la influencia o EPOC, en realidad lo que son tratamientos sintomáticos. No hay vacuna contra esto. Lo mejor es la prevención, notoriamente la prevención. Y por eso el gobierno tomó decisiones muy fuertes y muy rápidas y muy anticipadas. Con los 4 primeros casos positivos sacamos 1 millón de gurises y muchachos y muchachas del sistema educativo, de la universidad pública y privada, del liceo y de la UTU público y privada, de la escuela pública y privada, que son quizás no los principales focos de contagio, pero sí transmisores en los centros educativos. Prohibimos todos los espectáculos públicos y creo que además en esta semana, particularmente en esta semana, que es una semana especial, porque nosotros venimos insistiendo en cambiar los hábitos y las costumbres. Los hábitos tienen que ver con los hábitos de higiene, de limpieza, de desinfección, de ropa, de manos, de una cantidad de cosas más, taparse todo lo posible la boca, sobre todo si uno tiene algún tipo de resfrío, bueno, y los costumbres. Lo decía el otro día en la conferencia de prensa. A ver, para los que les gusta esta semana te digo porque es crucial esta semana, porque estamos en una curva donde empiezan a poder mesetear la curva. Y en esto hay que tener mucho cuidado con los mensajes optimistas. No son optimistas. En realidad tenemos menos casos que otros países, tenemos menos fallecidos que otros países, en realidad el 1 millón de habitantes, pero eso es gracias al esfuerzo de todos. No nos engañemos, donde aflojemos el músculo esto se dispara exponencialmente. Miremos los países que no le han dado pelota a este tema al principio, cómo terminan. Y nosotros trabajamos preventivamente, la gente mayoritariamente responsable, y lo que hacemos es exhortar a que sean más responsables aquellos que todavía no lo están siendo. Hemos cerrado todo. Por eso decía, a los que les gusta el ciclismo, esta semana no hay vuelta ciclista, no hay semana ciclista. A los que les gusta la criolla, esta semana no hay criolla. A los que les gusta el turismo, esta semana no hay turismo. Se cerraron las playas, se prohibieron los campings. Y los que son cristianos, esta semana se prohibieron las ceremonias religiosas. Así que el mensaje es: la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y quédate en casa, por eso insistimos mucho con el quédate en casa. Yo sé que esto
tiene complicaciones, hay mucha gente que tenía esperanza de hacer otras cosas, de poder viajar, de poder hacer las cosas normalmente que se hacen esta semana. Pedirle disculpas, pero nosotros estamos tomando medidas que van en beneficio de un futuro mejor. Y la gente, si las adopta por sí mismo, porque en realidad no podemos empezar a meter gente en cana por este proceso, bueno, si las adopta porque si es consciente, lo que vamos a hacer es, en vez de que la tendencia sea como en otros países, un pico hacia arriba exponencial de contagio, y obviamente muchos que son contagiados, inmunodeprimidos, con factores predisponentes, se agravan mucho, van a CTI, necesitan respiración mecánica, entonces a veces los pronósticos no son muy favorables con la cantidad de muertos. Bueno, estamos tratando de hacer una curva y ahora achatar la curva lo más posible, ojalá transformarla en una meseta. ¿Cuánto es el proceso? Depende fundamentalmente, Gabriel, y por eso está bueno este programa que tiene que generar conciencia, depende de la voluntad, de la conciencia, de la responsabilidad social personal. Álvaro, este programa que tiene como consigna, lo estamos poniendo todo el tiempo allí, quédate en casa, estamos alineados personalmente y el programa está alineado con este reclamo del gobierno, pero también la condición humana es compleja. Esto del encierro va contra... Vos fijate que yo comentaba el otro día, o no escribía, no me acuerdo, que los presos, hasta ahora por lo menos, los presos cuando se fugan, la ley penal no los sanciona, porque parte de la base que la libertad, las ansias de moverse con libertad son propias, inherentes a la condición humana. El gobierno fue muy rápido en tomar medidas como, por ejemplo, había 6 casos, ¡pum!, cortó los liceos. Vos recién acabas de decir, si aflojamos el músculo esto se dispara. Sí, yo vi al gobierno como muy firme, con argumentos difíciles de dar marcha atrás respecto de la cuarentena obligatoria. Pero si el gobierno ve que se empieza a aflojar el músculo y antes de que esto se dispare, ¿hay mecanismos entre lo que está ocurriendo hoy y la cuarentena extrema obligatoria para tomar? ¿Se está manejando ese escenario en el terreno de la hipótesis? Sí, está todo arriba de la mesa. Lo que pasa, te voy a confesar, Gabriel, que en realidad vos no podés decretar cosas que no podés controlar y no podés hacer cumplir. Ni que hablar. Pero, si por ejemplo, Álvaro, yo te tiro, para no dejarte la pregunta así en el aire, por ejemplo, cerrar el departamento de Montevideo y Canelones, cerrarlos. Es muy difícil cerrar por fronteras, porque hay casuísticas, hasta laborales, que son muy difíciles de instrumentar. Son departamentos con fronteras permeables por todo tipo, ¿no? Y caminos secundarios. Es imposible. A ver, nosotros estuvimos evaluando en su momento, incluso se va a aplicar ahora para el tema de las playas, después de la advertencia, la amonestación, eventualmente utilizar una figura del Código Penal que tiene que ver con el desacato a una decisión de las intendencias o del gobierno nacional y de una exhortación a las autoridades públicas, sea prefectura o Ministerio del Interior. Ahora, ¿el objetivo es meter gente procesada, formalizada, en cana? No, porque si no pasa como en otros países, que hay 10 veces más procesados que infectados. Y además, en los países que decretaron la cuarentena obligatoria termina siendo testimonial muchas veces, excepto los que decretan el extremo, ¿no? Que es casi un toque de queda, como pasó en algunos países que no trabajaron preventivamente al principio. Lo estamos viendo en Europa fundamentalmente. Pero en algunos países la cuarentena termina siendo testimonial, porque después quedan excepcionadas una cantidad de actividades, en algunos casos 50, en otros casos 70, que son la dinámica del Uruguay, que siga funcionando, el sistema de salud, el sistema de transporte, la logística, la producción de alimentos, el agro. En Francia, el último excepción de la lista es la venta de mascotas, por ejemplo. Entonces, los talleres, obviamente, cuando uno tiene tantas excepciones, hace mucho más difícil poder obligar a cumplir, porque ¿quién está yendo a trabajar en el marco de esas excepciones, que además sería frenar el país, y quién lo está haciendo incumpliendo
una norma o una disposición. Por eso, más allá de tomarme algunas medidas más duras que se pueden tomar, tan es así que algunas de las zonas que se prohibieron, si la gente va igual, posiblemente se dé cuenta el fiscal por un tema de desacato. Estoy hablando de las playas, estoy hablando de los campings, en esta semana que es crucial para la tasa de morbilidad y la tasa de prevalencia. Por eso decía, yo hablaba de que estas 2 semanas son claves en ese aspecto, en si podemos achatar la curva y mesetearla. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar, y en cuanto a tratar de obligar a la gente, primero de convencer a la gente, y programas como estos ayudan a tomar conciencia de ese tema. Yo decía el otro día, por tus abuelos, por tus hijos, por los que querés, por vos mismo, quédate en casa. A ver, hay que pedir disculpas, no sé, yo creo que sí, que la gente puede estar incómoda, aburrida, en las redes uno lo ve todo el tiempo, pero bueno, hay un bien mayor a tutelar, ¿verdad? Hay un bien mayor a tutelar, que paralelamente estamos cuidando el otro tema que a veces se disparan estas cosas. Tú lo viste el otro día, el tema violencia doméstica y una línea de ayuda psicológica. Álvaro, quizá cuando este programa salga de ahí ya haya alguna medida tomada en este sentido, pero ¿el gobierno va a ser más claro en el mensaje a los médicos acerca de en qué momento tienen que hacer el test? Porque se prometieron llegar a los 800, pero estamos lejos. La última cifra fueron 154 test, cuando la universidad está ofreciendo 400 por día. ¿Qué está pasando con esto? Y dicen los médicos que no tienen lineamientos claros. Bueno, acá hay como versiones diferentes, hay capacidad para hacer esa cantidad de test que se dijeron. Acá está por un lado el Ministerio de Salud Pública, los prestadores privados, los médicos que son los que determinan cuándo se hace test. Si el médico determina que se haga test, obligatoriamente el prestador público privado lo tiene que hacer. Hay algunos que tienen la capacidad, en otros los tienen que tercerizar. Hay 11 laboratorios. Se aumentó la capacidad de testear y la tasa por cantidad de diagnosticados no aumentó, es más, proporcionalmente bajó. Lo que es bueno para el país. Ahora, esto lo que tiene es que comprometernos más, porque si haciendo lo que estamos haciendo y tratando de siendo responsables, logramos ir manteniendo estos niveles, cuanto más responsables seamos, posiblemente salgamos antes de este proceso. Vuelvo a tu pregunta original. Cuando salga este programa vamos a haber tenido 2 reuniones, una en el día de ayer, el martes, con el Ministerio de Salud Pública, con la directiva de ACE, con los prestadores privados de salud, con las mutualistas, con los gremios médicos de la salud de todo el país, con la Cámara de Emergencias Móviles, para, coordinar todas las acciones vinculadas, porque además van a estar también la cuota parte de los laboratorios privados que trabajan en la elaboración de test diagnósticos, mejor dicho, en la ejecución de los test diagnósticos que se están importando. Va a haber disponibilidad de test suficiente, yo creo que hay que ir a un mayor testeo. Está la capacidad hoy, pero va a haber mucha más. Se está viniendo de China y de Estados Unidos, además de donaciones, de respiradores. Vamos a tener, cuando este programa esté en el aire, la donación ya instrumentada para ACE y sobre todo para el interior del país, de 15 ambulancias CTI que donaron una serie de empresas privadas que nos cuidamos entre todos, con más de $4,5 millones de dólares, donde en realidad hay 100 respiradores, 100 monitores, 25.000 mamelucos, mascarillas y test. 30.000 kits de test diagnóstico. Y también cuando sale este programa, hoy miércoles de mañana, tuvimos la reunión con Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo y con los funcionarios de la salud pública y de la salud privada, que son los otros actores involucrados, que son los médicos y los funcionarios, son los que están en la primera línea de fuego, que tienen que tener todas las garantías, y además agradecerles a todos ellos, y agradecerle
a las instituciones y agradecerles a los médicos y agradecerles a los no médicos, como también hay que agradecerle a los docentes que en esta tarea de sin clases están trabajando, de hecho están haciéndose a sí mismos una tarea que no, para la cual muchos no estaban preparados, que es la teleeducación, interactuando a distancia con los alumnos, y no sé por cuánto tiempo más ese proceso se va a dar. Vamos a estar en estos días anunciando, si bien el lunes que viene no va a haber clases, estamos viendo 5 escenarios posibles de cómo puede ir evaluando el proceso educativo, evolucionando en este caso el proceso educativo. Así que garantizar a todo el mundo que va a haber los test necesarios. El que necesita hacerse un test y lo prescriba el médico lo va a tener, que el personal de salud va a estar protegido y que además estamos trabajando en lo más importante, que como te dije en esto, como no sabemos cuánto dura, 3 escenarios, de mínima, de máxima y de media, pero estamos trabajando en ampliar las camas de CTI con sus respiradores, con sus monitores, descentralizadamente en centros COVID para eventualmente poder todo el mundo que lo requiera tener la atención necesaria. Álvaro, hay 2 cosas que me preocupan y con esto termino, no tengo más tiempo, una económica y otra sanitaria. Empiezo por la sanitaria. De 400 casos, solo 6 o 9 son de ACE, de salud pública, y un montón de seguros privados, lo cual demuestra que por ahora lo que se ha detectado es en sectores de clase media y alta, ¿verdad? Me preocupa porque hay barrios de la periferia cuyas condiciones de higiene, sanitarias, de hacinamiento, sabés que en casas de 2 habitaciones viven 7 o 8 personas, que están muy frágiles desde todo punto de vista. Se ha contribuido desde el punto de vista económico, muchísimo. Desde el punto de vista económico muchísimo, pero acá estoy hablando de otra cosa. Por eso viste que la pobreza se mide de 2 maneras. Ustedes están colaborando con una que es la económica, la que se mide por línea de pobreza, pero hay otra que es las necesidades básicas insatisfechas, que no las solucionás con una canasta. ¿Se está pensando en eso? Está claro. Vamos primero por la salud, que es lo primero, ¿verdad? Primero, el personal de salud va a tener la prioridad en los testeos. Nosotros necesitamos protegerlo, más en los insumos de protección personal, previendo el contagio y todo lo demás, son los primeros. Es más, se adelantó, tú sabes, para esta semana empieza el cronograma de campañas de vacuna contra la influenza, contra la gripe, que se hacía mucho más tarde, cuando entraba el invierno, se compraron casi el doble de vacunas y empezó un cronograma donde se empieza por los sectores de mayor riesgo, los mayores y sobre todo el personal de la salud en primer lugar, porque eso sí es un factor predisponente importante, ¿no? Inmunodeprimidos y aquellos que tienen influenza, sobre todo afecciones respiratorias, que son donde aquellos que se contagian por coronavirus tienen mayores complicaciones. Muchas veces la gente se contagia con coronavirus y termina siendo asintomática, contagia pero es asintomática, eso es lo complicado a veces, ¿verdad? Y sí, el otro tema asociado a esto es darle una contención económica que es inmedible hoy, no sé cuánto, más allá del fondo coronavirus, más allá de lo que le estamos pidiendo a los sueldos de los funcionarios públicos más altos, de los cargos políticos, de los aportes de una cantidad de gente, de los organismos multilaterales, de la ganancia del Banco República. Pero más allá de eso, no tenemos idea todavía del impacto. El impacto de las medidas, cuánto salen, las medidas vinculadas de apoyo, tenemos un récord en seguro de desempleo, ya van casi 100.000, en la doble modalidad, en la común y en la flexible, 106.000 si no me equivoco. Tenemos un tema vinculado a actividades que se cayeron, comercio, servicios, construcción en gran medida, a los cuentapropistas, a los profesionales, y estamos buscando en cada uno de los sectores, y después están los sectores que en realidad son los más vulnerables, los más desprotegidos,
y algunos que son los desamparados, que no están ni en los registros, que estamos buscándole mecanismos de aporte, de duplicación de la tarjeta de seguridad social, acciones familiares o canastas, en modo lo más práctico posible, o físicas o por teléfono, para ir paliando esta situación, que no sabemos, reitero, cuánto dura. Uno puede tener proyecciones a 2 meses, que son las primeras que hicimos, del impacto de las medidas, sin contar, Leonardo, Gabriel, lo otro que es el tema de la baja de la recaudación, que es un tema aparte, ¿no? 4 pesos aparte. Y el otro tema que yo quiero manifestar hoy, que tiene que ver con el tema de los precios. Para mí es muy importante. El otro día, cuando nos juntamos con Bartol por el tema de las canastas, ya sea físicas, canastas físicas por los más vulnerables, o las canastas virtuales, el cupón canasta por el teléfono, en un sistema de registración que la verdad que es bastante ingenioso. Insistí mucho y ya hablé con Cambado, con el presidente Cambado, en poder incorporar los comercios solidarios para que los comercios minoristas, que no solo sean las grandes superficies las que hagan las canastas, que a veces es más fácil, ¿verdad?, con sus propios proveedores, tiene otro poder de convicción, entre comillas. Los pequeños comercios minoristas, y sobre todo en zonas donde no hay acceso a supermercados o grandes superficies, de todo el país estoy hablando, ¿no?, que puedan tener también una dinámica local, y además con esto evitamos traslado de gente. Y Cambado se ofreció, y yo quiero reconocerle también, que más allá de la tarea que el Ministerio de Economía, tras la defensa del consumidor, va a estar vigilando el control de precios, va a estar vigilando el aumento, el remarque y el abuso que en algunos casos se está dando, no solo en productos de canasta básica de alimentos, sino también en productos básicos de higiene, que son claves para prevenir este tema. También Cambado se comprometió a hacer una especie de matriz o de listado de precios sugeridos de cada uno de los productos de la canasta básica de alimentos y sanitaria. Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, muchísimas gracias por habernos atendido, y quédate en casa. Salí a la conferencia y después quédate en casa. Gracias, Gabriel. Gracias por el programa. Este tipo de programas ayudan también a convencer a la gente. Aquella frase del coronavirus, le ganamos entre todos, se aplica más que nunca. Yo le agregaría, le agregamos con la responsabilidad social de todos. Así que quédate en casa y gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien.